La mansión permanecía en silencio aquella madrugada cuando María llegó por primera vez, cargando una maleta gastada que contenía todo lo que poseía en el mundo. Había atravesado la ciudad entera en 3 autobuses diferentes, observando cómo las calles polvorientas de su barrio se transformaban gradualmente en avenidas limpias y ordenadas, hasta llegar a ese vecindario, donde las rejas doradas protegían jardines tan grandes como parques. Venía de un pueblo pequeño donde el hambre había sido su compañera constante, donde había visto morir a su madre por falta de medicinas que costaban menos que el desayuno de las personas ricas, donde había aprendido que el mundo estaba dividido entre quienes tenían todo y quienes no tenían nada. Necesitaba ese trabajo más que el aire que respiraba, porque sus 3 hermanos menores dependían del dinero que pudiera enviarles cada mes, porque el techo de la casa donde vivían se caía a pedazos, porque el invierno se acercaba, y no tenían con qué comprar cobijas. Cuando la puerta principal se abrió, una mujer elegante con ojos cansados la recibió sin sonreír, evaluándola de arriba abajo como si fuera un objeto en exhibición, y María supo en ese instante que había entrado a un mundo completamente diferente al suyo. El señor Sebastián Valdés era conocido en toda la ciudad como el hombre que había construido un imperio desde la nada, el magnate cuyo nombre aparecía en periódicos y revistas, el multimillonario cuya fortuna parecía no tener límites. Poseía cadenas de hoteles en 5 países, edificios que tocaban el cielo, inversiones que movían mercados enteros. Pero cuando María lo vio por primera vez, bajando las escaleras de mármol de su propia casa, no vio al titán de los negocios que todos describían. Vio a un hombre de 42 años con la espalda encorvada por un peso invisible, con ojeras profundas que ninguna cantidad de dinero podía borrar, con una mirada que reflejaba un dolor tan antiguo y constante que parecía haberse convertido en parte de su rostro. Su esposa había muerto 3 años atrás, en un accidente automovilístico que él nunca mencionaba, pero que todos en la casa sabían que lo atormentaba cada noche. Los empleados hablaban en susurros sobre cómo lo escuchaban caminar por los pasillos durante las madrugadas, incapaz de dormir, perseguido por fantasmas que el dinero no podía exorcizar. Tenía 2 hijos que eran el centro absoluto de su universo, las únicas 2 personas por las que su corazón todavía latía con algún propósito. Andrés tenía 11 años, y Sofía apenas 9 cuando María comenzó a cuidarlos. Pero desde el primer momento en que los vio supo que algo estaba profundamente mal. No era solo que los niños estuvieran pálidos o delgados. No era simplemente que sus movimientos fueran lentos y torpes. Había algo más oscuro, más perturbador, en la forma en que sus cuerpecitos frágiles parecían consumirse día tras día. Andrés apenas podía subir las escaleras, sin detenerse a descansar cada 3 escalones, jadeando como si hubiera corrido un maratón. Sofía pasaba las tardes sentada junto a la ventana, mirando a otros niños jugar en el parque del otro lado de la calle, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas porque su cuerpo no le permitía unirse a ellos. Los 2 tomaban cantidades alarmantes de medicamentos cada día, pastillas de todos los colores y tamaños que una enfermera privada les administraba con precisión militar. Las paredes de sus habitaciones estaban cubiertas con certificados médicos, recetas interminables, reportes de laboratorios con nombres imposibles de pronunciar. María escuchó a los otros empleados hablar sobre la enfermedad misteriosa que consumía a los niños, una condición rara que los mejores médicos del país habían diagnosticado, pero que nadie parecía capaz de curar completamente. El señor Valdés gastaba fortunas incomprensibles en tratamientos experimentales que prometían milagros, pero apenas ofrecían mejoras temporales. Había llevado a sus hijos a clínicas especializadas en Suiza, a hospitales de investigación en Estados Unidos, a centros de medicina alternativa en Japón. Cada viaje representaba decenas de miles de dólares. Cada nuevo tratamiento era una apuesta desesperada contra un enemigo invisible que seguía ganando terreno. María vio facturas médicas sobre el escritorio del estudio, números tan grandes que le causaban vértigo, cantidades que podrían haber alimentado a su pueblo entero durante años, pero el dinero no estaba funcionando. Los niños seguían enfermándose, sus cuerpecitos seguían debilitándose, y la desesperación en los ojos del señor Valdés crecía cada día como una sombra que amenazaba con devorarlo por completo. Había despedido a 3 niñeras anteriores porque, según decía,
No seguían las instrucciones médicas con suficiente precisión, no administraban los medicamentos exactamente a tiempo, no mantenían el ambiente lo suficientemente estéril. La verdad, que María descubriría después, era que había despedido a esas mujeres porque habían comenzado a hacer preguntas incómodas, a señalar inconsistencias que él no quería escuchar. Los primeros días de María en la mansión fueron abrumadores de maneras que nunca había anticipado. Aprendió rutinas complicadas que debía seguir al pie de la letra, horarios estrictos para medicamentos que no podía alterar ni un minuto, protocolos de limpieza que parecían diseñados para un hospital y no para un hogar. La enfermera, que visitaba 3 veces por semana, una mujer llamada Elena con modales fríos y profesionales, le explicó cada procedimiento con una paciencia mecánica que hacía sentir a María como si estuviera recibiendo entrenamiento militar. Debía tomar la temperatura de los niños cada 4 horas, registrar cada comida que consumían, anotar cualquier síntoma nuevo por mínimo que pareciera. La casa funcionaba como una clínica privada disfrazada de hogar, donde cada superficie brillaba de tan desinfectada, donde el olor antiséptico reemplazaba cualquier aroma de vida normal. Pero mientras María seguía obedientemente todas estas instrucciones, algo en su interior comenzó a despertar, una intuición antigua que había heredado de su madre, quien había sido curandera en su pueblo, y le había enseñado a confiar en sus instintos cuando las cosas no cuadraban. Los niños eran extraordinarios a pesar de su enfermedad, o quizás precisamente por ella. Andrés tenía una inteligencia brillante que se manifestaba en conversaciones profundas sobre el universo, sobre la vida y la muerte, sobre temas que ningún niño de 11 años debía estar contemplando. Leía libros de filosofía que encontraba en la biblioteca de su padre. Se hacía preguntas sobre el sentido del sufrimiento que hacían que a María se le partiera el corazón. Sofía dibujaba constantemente, creando mundos de colores vibrantes en su cuaderno, mundos donde los niños corrían libres y los cuerpos no dolían, donde las madres no morían, y las familias permanecían completas. María pasaba horas con ellos, leyéndoles historias cuando estaban demasiado cansados para sostener los libros ellos mismos, cantándoles canciones de su pueblo que los hacían sonreír débilmente. Se dio cuenta de que estos niños habían sido privados, no solo de salud sino de infancia, que sus vidas giraban completamente alrededor de médicos y medicinas, que conocían más sobre enfermedades que sobre juegos. Y mientras los veía tomar sus interminables píldoras cada día, algo comenzó a molestarla de una forma que no podía definir todavía, una pequeña voz en su cabeza que susurraba que algo aquí no estaba bien. El señor Valdés apenas interactuaba con sus hijos durante las primeras semanas que María estuvo allí, y cuando lo hacía, su presencia llenaba la habitación de una tensión casi insoportable. No era un hombre cruel ni indiferente, eso quedaba claro en la forma en que sus manos temblaban cuando tocaba sus cabezas, en cómo su voz se quebraba cuando les preguntaba cómo se sentían. Pero había algo más, algo que María no lograba descifrar completamente. Lo veía observar a los niños desde la puerta de sus habitaciones, como si fueran piezas de cristal que podrían romperse con solo mirarlas demasiado fuerte. Escuchaba sus conversaciones telefónicas con médicos, su voz elevándose con desesperación cuando preguntaba si había algún tratamiento nuevo, alguna esperanza que no hubieran explorado todavía. Gastaba el dinero como si fuera agua, porque para él no había precio demasiado alto si significaba salvar a sus hijos. Pero María, quien había crecido en la pobreza y había visto cómo la verdadera curación a veces venía de las cosas más simples, comenzó a preguntarse si todo ese dinero realmente estaba ayudando, o si de alguna manera estaba siendo parte del problema. Una noche, aproximadamente 3 semanas después de haber comenzado a trabajar allí, María escuchó a Andrés vomitar violentamente en el baño. Corrió hacia él y lo encontró arrodillado frente al inodoro, su cuerpecito convulsionando con arcadas que parecían desgarrarlo por dentro. Cuando finalmente pudo hablar, con voz débil y temblorosa, le dijo algo que se quedaría grabado en la mente de María para siempre. Le dijo que las medicinas lo hacían sentir peor que la enfermedad misma, que su estómago ardía constantemente, que prefería el dolor de su condición al dolor que las píldoras le causaban. María lo abrazó mientras él lloraba, sintiendo sus huesitos frágiles contra su pecho, y en ese momento algo dentro de ella cambió irrevocablemente. Había crecido viendo a curanderos de su pueblo hacer milagros con hierbas y remedios tradicionales.
Había visto a su madre curar enfermedades que los doctores de la ciudad habían declarado incurables. Sabía que la medicina moderna tenía su lugar, pero también sabía que a veces los tratamientos podían ser peores que la enfermedad, que los doctores no siempre tenían razón, que el dinero no compraba sabiduría. Durante los días siguientes, María comenzó a observar todo con nuevos ojos, prestando atención a detalles que antes había pasado por alto. Notó que los niños empeoraban notablemente después de tomar sus medicamentos matutinos, que sus energías disminuían en lugar de aumentar. Notó que en los raros días, cuando por alguna razón se retrasaban las medicinas, los niños parecían tener más color en sus mejillas, más vida en sus ojos. Comenzó a revisar las etiquetas de los frascos de medicamentos cuando nadie la veía, anotando nombres en un cuaderno pequeño que guardaba en su bolsillo. Algunos de los medicamentos eran para condiciones que los niños supuestamente tenían, pero otros parecían ser para controlar los efectos secundarios de las primeras medicinas, y otros más para controlar los efectos secundarios de esas segundas medicinas. Era un ciclo interminable, una cascada farmacológica que parecía alimentarse a sí misma. María no era doctora, no tenía educación formal más allá de la primaria, pero su instinto le gritaba que algo estaba terriblemente equivocado. Intentó hablar con la enfermera Elena sobre sus observaciones, pero la mujer la interrumpió con frialdad profesional antes de que pudiera terminar su primera oración. Le recordó a María que ella era solo la niñera, que los tratamientos médicos estaban siendo supervisados por los mejores especialistas del país, que cuestionarlos era inapropiado e irresponsable. Le advirtió que el señor Valdés no toleraría que empleados sin educación médica interfirieran con el cuidado de sus hijos, que su trabajo era seguir instrucciones y no hacer preguntas. María asintió y permaneció en silencio, pero por dentro su determinación solo se fortaleció. Había visto esa actitud antes, esa arrogancia que asumía que las personas humildes no tenían nada valioso que aportar, que el conocimiento solo existía en diplomas y títulos. Pero ella había visto demasiado en su vida, había sido testigo de demasiadas verdades que la gente educada se negaba a ver. Esa noche, María no pudo dormir en su pequeña habitación en el ático de la mansión. Permaneció despierta mirando el techo, pensando en Andrés y Sofía durmiendo en sus camas, sus cuerpecitos llenándose de químicos que quizás no necesitaban. Pensó en su propia madre, quien había muerto porque no pudieron pagar las medicinas que necesitaba, y en estos niños que se estaban enfermando a pesar de tener acceso a todas las medicinas del mundo. Pensó en el señor Valdés, gastando fortunas en una cruzada desesperada que tal vez estaba causando más daño que bien, y en la oscuridad de esa noche, María tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió que encontraría la verdad, sin importar lo que le costara, sin importar si la despedían, sin importar si nadie le creía, porque había algo más importante que su trabajo, más importante que su miedo, más importante incluso que su propia seguridad. Había 2 niños sufriendo, y ella tenía la sensación de que sabía por qué. Los días comenzaron a transformarse en una investigación silenciosa que María conducía con el cuidado de alguien caminando sobre hielo delgado. Cada momento que pasaba con los niños se convertía en una oportunidad para observar, para notar patrones que nadie más parecía estar viendo. Comenzó a llevar un diario detallado en un cuaderno que escondía debajo del colchón de su cama, registrando cada medicamento que los niños tomaban, cada síntoma que presentaban, cada cambio en su comportamiento o apariencia física. Escribía con la luz de una lámpara pequeña después de que toda la casa se había dormido, llenando páginas con observaciones que para cualquier otra persona habrían parecido insignificantes, pero que para ella formaban un patrón cada vez más claro y perturbador. Notó que Andrés desarrollaba erupciones en la piel exactamente 2 horas después de tomar la píldora azul que le daban con el desayuno. Observó que Sofía experimentaba dolores de cabeza intensos cada vez que tomaba el jarabe rosa que supuestamente debía darle energía. Vio que ambos niños sufrían de insomnio severo a pesar de tomar medicamentos que se suponía los ayudarían a dormir mejor. La biblioteca del señor Valdés se convirtió en el refugio secreto de María durante las tardes, cuando los niños tomaban sus siestas obligatorias. La habitación era enorme, con estanterías que iban del piso al techo, llena de libros sobre negocios, historia, filosofía. Pero María había descubierto una sección pequeña dedicada a textos médicos, libros que el señor Valdés había comprado en su desesperación,
por entender la condición de sus hijos. Eran libros complicados, llenos de palabras que ella apenas podía pronunciar. Pero María se sentaba en el suelo entre las estanterías y leía con una determinación feroz, usando su teléfono celular viejo para buscar cada término que no entendía. Aprendió sobre interacciones medicamentosas, sobre cómo ciertos fármacos podían causar síntomas que imitaban enfermedades reales, sobre el fenómeno de la polifarmacia donde demasiados medicamentos juntos creaban más problemas de los que resolvían. Aprendió que los niños eran especialmente vulnerables a estos efectos, que sus cuerpecitos pequeños procesaban las medicinas de manera diferente a los adultos, que lo que funcionaba en un paciente podía ser veneno para otro. Una tarde, mientras limpiaba el estudio del señor Valdés, encontró una caja de cartón llena de archivos médicos antiguos. No debería haberla abierto. Sabía que estaba cruzando una línea que la podría costar su empleo, pero la necesidad de entender superó su miedo. Dentro había expedientes médicos de los niños que databan de varios años atrás, desde antes de que su madre muriera. María se sentó en el suelo y comenzó a leer, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las páginas llenas de jerga médica. Lo que descubrió la dejó helada. Los niños no siempre habían estado tan enfermos. De hecho, los reportes médicos de hace 4 años mostraban que Andrés y Sofía eran niños completamente saludables, activos, normales. El primer diagnóstico de una enfermedad rara había llegado aproximadamente 6 meses después de la muerte de su madre, cuando el señor Valdés, consumido por el dolor y el miedo irracional de perder también a sus hijos, había comenzado a llevarlos a médicos por cualquier síntoma menor. Un resfriado común se había convertido en una visita al especialista. Una caída normal de la infancia había resultado en múltiples estudios de imagen, y lentamente, diagnóstico tras diagnóstico, los niños habían sido etiquetados con condiciones cada vez más complicadas. María leyó notas de doctores que expresaban dudas, que sugerían que quizás se estaba sobrediagnosticando, que tal vez era mejor esperar y observar antes de comenzar tratamientos agresivos. Pero esas voces cautelosas habían sido ignoradas. El señor Valdés, en su desesperación por proteger a sus hijos del destino que había tomado a su esposa, había buscado segundas, terceras, cuartas opiniones hasta encontrar médicos que confirmaran sus peores temores y recetaran tratamientos. Y con cada nuevo tratamiento, los niños efectivamente habían comenzado a mostrar más síntomas. Síntomas que llevaban a más diagnósticos, más medicamentos, más tratamientos. Era un círculo vicioso que se alimentaba a sí mismo. Una espiral descendente que había comenzado con el amor y el miedo de un padre, pero que había terminado envenenando lentamente a los niños que intentaba salvar. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies mientras comprendía la magnitud de lo que estaba viendo. No había ninguna enfermedad misteriosa destruyendo a estos niños. Eran las medicinas mismas las que los estaban matando, pero necesitaba más que su intuición y archivos antiguos para probar algo tan serio. Necesitaba evidencia concreta que nadie pudiera ignorar o desestimar, como las preocupaciones infundadas de una empleada sin educación. Durante las siguientes semanas, María implementó un plan arriesgado que la aterrorizaba pero que sabía era necesario. Comenzó a documentar todo meticulosamente, tomando fotografías discretas de las etiquetas de los medicamentos, de los reportes médicos que encontraba, de los síntomas visibles de los niños. Grabó en su teléfono las conversaciones que escuchaba entre el señor Valdés y los doctores cuando hablaban por altavoz, conversaciones donde los médicos sugerían añadir aún más medicamentos al régimen ya abrumador de los niños. Guardó copias de las facturas médicas que mostraban tratamientos experimentales carísimos que habían proporcionado cero mejoría. Cada pieza de evidencia la escondía en diferentes lugares de su pequeña habitación, temiendo que en cualquier momento alguien podría descubrir lo que estaba haciendo. Lo más difícil era mantener su comportamiento normal, mientras por dentro su mente trabajaba constantemente en este rompecabezas terrible. Tenía que sonreír y seguir las instrucciones de la enfermera Elena, administrar las medicinas que creía estaban dañando a los niños, mantener la casa funcionando exactamente como se esperaba. La culpa la carcomía cada vez que le daba una píldora a Andrés o le servía el jarabe a Sofía, sabiendo que probablemente les estaba causando más daño, pero también sabía que si revelaba sus sospechas demasiado pronto sin pruebas sólidas, simplemente la despedirían como habían despedido a las niñeras anteriores.
y nadie más estaría allí para proteger a estos niños. Así que esperó, observó, documentó, mientras por dentro su corazón se rompía un poco más cada día al ver el sufrimiento innecesario de Andrés y Sofía. Se preguntaba constantemente si estaba haciendo lo correcto, si debería simplemente confrontar al señor Valdés con sus sospechas. Pero el miedo a no ser escuchada la mantenía en silencio. El señor Valdés era un hombre complicado que María había llegado a conocer a través de fragmentos de conversaciones escuchadas, de momentos observados cuando él no sabía que lo estaba viendo. No era un monstruo ni un padre negligente. Era exactamente lo opuesto. Un hombre tan aterrorizado de perder a sus hijos que había perdido toda perspectiva racional. La muerte de su esposa lo había roto de maneras que nunca había sanado, creando en él un miedo patológico a la pérdida, que dominaba cada una de sus decisiones. María lo había visto llorar en su estudio tarde en la noche, sosteniendo fotografías de su familia cuando estaban completos y felices. Lo había escuchado hablar por teléfono con su hermana, confesando que no sabía cómo seguir viviendo si algo le pasaba a sus hijos. Su amor por Andrés y Sofía era genuino y profundo, pero ese mismo amor se había convertido en algo tóxico, algo que los estaba destruyendo lentamente mientras él creía estar salvándolos. María entendía su dolor de una manera que quizás los doctores con todos sus títulos nunca podrían, porque ella también había perdido a alguien que amaba, también conocía el terror de la impotencia frente a la muerte. Los niños comenzaron a confiar en María de maneras que iban más allá de la relación típica entre empleada y empleador. Andrés le contaba sus miedos nocturnos, sus preocupaciones sobre la muerte, sus preguntas sobre por qué tenía que vivir de esta manera cuando otros niños podían correr y jugar. Sofía le mostraba sus dibujos más privados, las imágenes oscuras que creaba cuando se sentía especialmente enferma, cuadros llenos de píldoras gigantes y jeringas que la perseguían como monstruos. Le susurraban secretos que no le decían a su padre, como que a veces escondían sus medicinas bajo la lengua y las escupían después porque les hacían sentir tan mal. María escuchaba con un corazón partido, queriendo desesperadamente decirles que sus instintos eran correctos, que sus cuerpecitos estaban rechazando veneno disfrazado de medicina. Pero sabiendo que no podía plantar semilla de desconfianza hacia su padre, sin tener primero una solución real que ofrecer. Los abrazaba cuando lloraban, les cantaba cuando no podían dormir, les leía historias que los transportaban a mundos donde los niños no sufrían de esta manera. Una noche crucial, aproximadamente 2 meses después de que María había comenzado a trabajar en la mansión, Sofía tuvo una reacción severa que casi termina en tragedia. Comenzó a convulsionar violentamente después de la cena, su cuerpecito sacudiéndose incontrolablemente mientras espuma salía de su boca. María gritó por ayuda mientras sostenía a la niña, tratando de evitar que se lastimara, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. El señor Valdés corrió escaleras abajo, su rostro completamente blanco de terror, y llamó a una ambulancia mientras María mantenía a Sofía de lado para que no se ahogara. Los paramédicos llegaron en minutos que se sintieron como horas. Estabilizaron a la niña y la llevaron al hospital con sirenas aullando en la noche. En la sala de emergencias, mientras los doctores trabajaban en Sofía, María se sentó junto al señor Valdés en la sala de espera, viendo cómo este hombre poderoso se desmoronaba completamente, sus manos temblando, sus ojos llenos de lágrimas que no podía contener. Y en ese momento de vulnerabilidad absoluta, María casi le dijo todo lo que había descubierto, casi reveló sus sospechas sobre los medicamentos, pero algo la detuvo en el último segundo. Los doctores de emergencia estabilizaron a Sofía, y después de múltiples pruebas, declararon que había tenido una reacción adversa a la combinación de medicamentos en su sistema. Recomendaron reducir drásticamente su régimen farmacológico, expresando preocupación sobre la cantidad de fármacos que una niña tan pequeña estaba tomando. Pero cuando el especialista privado del señor Valdés llegó al hospital, un hombre arrogante con traje caro y modales condescendientes, desestimó estas preocupaciones. Explicó que la condición de Sofía era extremadamente compleja y requería ese nivel de intervención farmacológica, que los doctores de emergencia simplemente no entendían la complejidad del caso. El señor Valdés, desesperado por creer que estaba haciendo lo correcto, se aferró a las palabras de su especialista de confianza,
el mismo médico que había estado tratando a sus hijos durante 2 años, el hombre en quien había depositado toda su fe y una fortuna incalculable. María observó este intercambio con una furia creciente en su pecho, viendo cómo la verdad era ignorada por ego profesional y quizás por interés financiero. En el viaje de regreso a casa esa madrugada, con Sofía dormida en el asiento trasero del coche y el señor Valdés conduciendo en silencio, María tomó una decisión. No podía seguir siendo cómplice de esto, no podía seguir administrando medicinas que estaban envenenando a estos niños. No importaba si la despedían, no importaba si nadie le creía, no importaba el riesgo personal. Había llegado el momento de actuar, de exponer la verdad, de salvar a Andrés y Sofía antes de que fuera demasiado tarde, pero necesitaba hacerlo de la manera correcta, con evidencia que no pudiera ser ignorada, con una estrategia que realmente protegiera a los niños en lugar de solo causar más caos. Durante el resto de esa noche, mientras la casa dormía, María se sentó en su habitación y comenzó a planear exactamente cómo revelaría todo lo que había descubierto, cómo forzaría a las personas responsables a enfrentar la verdad que habían estado evitando. Contactó a una prima suya, que trabajaba como asistente en un hospital público, una mujer en quien confiaba completamente y que tenía acceso a médicos que no estaban en la nómina de familias ricas. Le explicó la situación, en términos generales, sin revelar nombres todavía, y le preguntó si conocía algún doctor honesto que pudiera revisar expedientes médicos de manera confidencial. Su prima le dio el nombre de una doctora llamada Gabriela Ruiz, una pediatra con reputación impecable, que había dedicado su carrera a trabajar con niños pobres en clínicas gratuitas, alguien que no tenía nada que ganar financieramente y todo que perder profesionalmente si se involucraba en un caso como este. María pasó 2 días reuniendo el coraje para hacer la llamada, ensayando una y otra vez lo que diría, temiendo sonar como una loca o como alguien con motivos ocultos. Finalmente, una tarde, cuando los niños estaban con su tutor privado y el señor Valdés estaba en reuniones de negocios, María marcó el número con manos temblorosas. La doctora Ruiz escuchó la historia completa sin interrumpir, haciendo solo preguntas específicas que demostraban que estaba tomando las preocupaciones de María completamente en serio. Cuando María terminó de explicar todo lo que había observado, todos los patrones que había documentado, todas las sospechas que había desarrollado, hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Finalmente, la doctora habló con una voz que mezclaba indignación profesional con genuina preocupación. Le dijo a María que lo que describía sonaba exactamente como un caso de polifarmacia iatrogénica, una situación donde múltiples medicamentos interactuaban creando síntomas que luego eran tratados con aún más medicamentos, generando un ciclo que podía ser letal. Le explicó que veía estos casos más frecuentemente de lo que la gente creía, especialmente en familias adineradas donde los padres podían pagar cualquier tratamiento y los doctores sin escrúpulos aprovechaban esa desesperación. Acordaron reunirse en persona para revisar toda la evidencia que María había recopilado. Esa reunión ocurrió en un café pequeño lejos del vecindario rico donde María trabajaba, en un lugar anónimo donde nadie la reconocería. María llegó con una carpeta llena de fotografías, notas, copias de documentos que había logrado obtener. La doctora Ruiz revisó todo meticulosamente durante más de 2 horas, su expresión volviéndose más seria con cada página que leía. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban llenos de una determinación feroz. Le dijo a María que tenía razón, que los niños estaban siendo sistemáticamente envenenados por un cóctel de medicamentos innecesarios, que varios de los fármacos ni siquiera estaban aprobados para uso pediátrico, que las combinaciones eran peligrosas y potencialmente letales. Le explicó que necesitaban actuar rápido pero cuidadosamente, que confrontar directamente al padre podría resultar en negación y en que María perdiera acceso a los niños, que necesitaban construir un caso tan sólido que fuera imposible de ignorar. Juntas comenzaron a desarrollar un plan que requeriría coraje, precisión y un poco de suerte. El plan que María y la doctora Ruiz desarrollaron era arriesgado y requería un timing perfecto, pero era la única manera de asegurar que los niños fueran protegidos y que la verdad saliera a la luz sin ser enterrada por el poder y la influencia del señor Valdés. La doctora explicó que necesitaban documentación médica oficial que mostrara el estado actual de los niños,
análisis de sangre completos que revelarían los niveles tóxicos de medicamentos en sus sistemas, evidencia científica irrefutable, que ningún doctor podría desestimar como opinión o especulación, pero obtener esos exámenes requería el consentimiento del padre o una orden judicial, ninguna de las cuales podían conseguir en este momento sin revelar prematuramente lo que sabían. La doctora Ruiz propuso una estrategia alternativa, que dependía de ganarse la confianza del señor Valdés lo suficiente como para sugerir una segunda opinión médica, pero presentada de una manera que no lo pusiera a la defensiva, ni amenazara la relación que había construido con sus médicos actuales. María regresó a la mansión esa noche, con un peso diferente en sus hombros. Ya no el peso de la ignorancia y la impotencia, sino el peso de la responsabilidad y la acción inminente. Sabía que cada día que pasaba sin actuar era un día más que Andrés y Sofía sufrían innecesariamente, pero también sabía que un movimiento precipitado podría resultar en que la despidieran antes de poder ayudar realmente. Comenzó a observar al señor Valdés con nuevos ojos, buscando el momento adecuado para plantar las primeras semillas de duda sobre el tratamiento actual de sus hijos. Necesitaba hacerlo de manera tan sutil que él creyera que las dudas eran suyas propias, que la idea de buscar otra opinión naciera de su propia preocupación paternal y no de la sugerencia de una empleada. Era un juego psicológico delicado que requería paciencia y una comprensión profunda de cómo funcionaba la mente de este hombre atormentado. La oportunidad llegó una semana después, cuando Andrés tuvo otro episodio de vómitos severos que lo dejó tan débil que no pudo levantarse de la cama durante 2 días. María estaba limpiando el estudio del señor Valdés, cuando él entró después de pasar horas junto a la cama de su hijo, su rostro mostrando una mezcla de agotamiento y desesperación tan profunda que era doloroso de ver. Se dejó caer en su silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo, y por primera vez desde que María trabajaba allí, él le habló no como a una empleada, sino como a otro ser humano que estaba presenciando el mismo sufrimiento. Le preguntó si ella creía que los doctores sabían realmente lo que estaban haciendo, si todo este dinero que gastaba estaba haciendo alguna diferencia, si sus hijos alguna vez mejorarían. María sintió que el corazón se le aceleraba porque este era exactamente el momento que había estado esperando, pero necesitaba proceder con extremo cuidado. En lugar de lanzarse con acusaciones o sospechas directas, María habló desde su experiencia personal, compartiendo historias de su pueblo, donde había visto a curanderos lograr lo que los doctores modernos no podían. No mencionó nada sobre medicamentos o tratamientos incorrectos. Simplemente plantó la idea de que a veces la sabiduría venía de lugares inesperados. Las respuestas no siempre las tenían las personas con los títulos más impresionantes o las clínicas más caras. Habló sobre su madre, sobre cómo los doctores le habían dado meses de vida, pero una curandera le había dado 2 años más, usando solo hierbas y conocimiento ancestral. Vio algo cambiar en los ojos del señor Valdés mientras escuchaba, una pequeña grieta en la armadura de certeza que había construido alrededor de sus decisiones médicas. Él no dijo nada en ese momento, simplemente asintió pensativamente, pero María sabía que había plantado una semilla que comenzaría a crecer. Durante los días siguientes, María continuó con su rutina normal mientras observaba cómo esa semilla germinaba lentamente en la mente del señor Valdés. Lo escuchó hacer preguntas más desafiantes durante sus llamadas telefónicas con los médicos, cuestionando por qué ciertos tratamientos no habían mostrado los resultados prometidos, preguntando sobre posibles efectos secundarios que antes había aceptado sin cuestionar. Vio cómo comenzaba a revisar más cuidadosamente los expedientes médicos de sus hijos, pasando horas en su estudio, con montañas de papeles médicos esparcidos sobre su escritorio. La desesperación que lo había llevado a aceptar ciegamente cualquier tratamiento estaba comenzando a transformarse en una búsqueda más crítica de respuestas reales. María sabía que había llegado el momento de dar el siguiente paso, de introducir la posibilidad de una segunda opinión de manera que pareciera una progresión natural de sus propias dudas crecientes. Una tarde, mientras preparaba té para el señor Valdés en su estudio, María mencionó casualmente que una prima suya trabajaba en un hospital público con una doctora pediatra que tenía una reputación extraordinaria por resolver casos médicos complicados que otros doctores habían abandonado. No presionó ni sugirió nada directamente. Simplemente dejó la información flotando en el aire,
como si fuera conversación casual sin importancia. Pero vio cómo los ojos del señor Valdés se iluminaban con un destello de interés, cómo se inclinaba ligeramente hacia adelante como si quisiera escuchar más. Él le preguntó el nombre de esta doctora, y cuando María le dijo que era la doctora Gabriela Ruiz, él inmediatamente buscó su nombre en Internet. Lo que encontró fue exactamente lo que la doctora y María habían anticipado que encontraría: un historial impecable de trabajo con niños, artículos publicados en revistas médicas sobre diagnósticos complejos, testimonios de familias agradecidas, que describían cómo había salvado a sus hijos cuando nadie más pudo. El señor Valdés permaneció en silencio durante largo rato después de leer sobre la doctora Ruiz, y María pudo ver la batalla interna librándose detrás de sus ojos. Por un lado estaba su lealtad hacia los médicos que había estado consultando durante años, los especialistas caros en quienes había depositado su confianza y su fortuna. Por otro lado estaba el hecho innegable de que sus hijos no estaban mejorando a pesar de todos esos tratamientos costosos, que de hecho parecían estar empeorando con el tiempo. María salió del estudio dejándolo con sus pensamientos, confiando en que el amor que sentía por sus hijos eventualmente superaría su orgullo y su resistencia al cambio. Esa noche, escuchó al señor Valdés caminar por los pasillos hasta altas horas de la madrugada, sus pasos pesados marcando el ritmo de su deliberación interna. La mañana siguiente trajo un desarrollo que María no había anticipado, pero que resultó ser crucial. La enfermera Elena llegó con una nueva bolsa llena de medicamentos, tratamientos, aún más agresivos que el especialista privado había recetado después del último episodio de Sofía. Cuando María vio la cantidad de píldoras y jarabes, sintió que la sangre se le helaba. Eran demasiados, incluso para alguien sin entrenamiento médico. Era obvio que ningún niño debería estar tomando tantos químicos diferentes al mismo tiempo. El señor Valdés también vio la bolsa, y por primera vez María lo vio dudar visiblemente, su mano temblando mientras sostenía uno de los frascos, leyendo la lista interminable de posibles efectos secundarios en letra pequeña. Ese momento de duda fue todo lo que María necesitaba. Con voz suave pero firme, le preguntó si no creía que valdría la pena al menos escuchar la opinión de la doctora Ruiz antes de comenzar este nuevo régimen de medicamentos, solo para tener la tranquilidad de saber que estaban haciendo todo lo correcto. El señor Valdés la miró durante un largo momento, y María pudo ver algo quebrándose finalmente en su interior. Las defensas que había mantenido durante tanto tiempo comenzando a desmoronarse. Con voz cansada, como si admitirlo le costara un pedazo de su alma, dijo que tenía razón, que necesitaba estar completamente seguro antes de darle a sus hijos aún más medicamento. Esa misma tarde hizo una llamada a la doctora Ruiz, y María escuchó desde el pasillo cómo él explicaba la situación de sus hijos, cómo su voz se quebraba cuando describía cuánto habían sufrido, cuánto dinero había gastado sin ver mejorías reales. La doctora Ruiz, exactamente como habían planeado, respondió con profesionalismo compasivo, acordando revisar todos los expedientes médicos de los niños y realizar un examen completo. Programaron la cita para 3 días después, tiempo suficiente para que la doctora se preparara, pero no tanto como para que el señor Valdés cambiara de opinión. Esos 3 días fueron los más largos de la vida de María. Continuó cuidando a los niños, administrando las medicinas que sabía les hacían daño, pero que no podía suspender sin levantar sospechas. Cada píldora que les daba era como un cuchillo en su corazón, pero se recordaba constantemente que esto terminaría pronto, que en solo unos días la verdad finalmente saldría a la luz. Andrés y Sofía sentían la tensión en el aire, aunque no entendían exactamente qué estaba pasando, y le preguntaban a María si algo andaba mal. Ella les sonreía y les aseguraba que todo estaría bien pronto, que su padre estaba trabajando en algo que los ayudaría. Quería desesperadamente decirles más, prometerles que pronto estarían libres de todas esas medicinas horribles, pero sabía que debía esperar hasta tener la confirmación oficial de la doctora. La noche antes de la cita con la doctora Ruiz, María tuvo un encuentro inesperado con la enfermera Elena, que casi arruina todo. La enfermera llegó más temprano de lo normal, y encontró a María sentada en el cuarto de juegos con los niños, mirando la caja de medicamentos con una expresión que aparentemente reveló demasiado. Elena le preguntó directamente si tenía algún problema con el tratamiento médico de los niños,
y María sintió el pánico subiendo por su garganta. Sabía que si la enfermera sospechaba que estaba cuestionando el protocolo médico, podría reportarla al señor Valdés antes de la cita del día siguiente. Podría sabotear todo el plan que habían construido tan cuidadosamente. Así que María mintió, algo que le costó, pero que sabía era necesario. Le dijo a Elena que solo estaba preocupada porque los niños parecían estar pasando por un momento particularmente difícil, pero que confiaba completamente en la experiencia médica de los doctores. La enfermera la estudió con ojos sospechosos durante un momento que se sintió eterno, pero finalmente pareció aceptar la explicación y se fue con una advertencia sobre no involucrarse en asuntos médicos que estaban fuera de su competencia. El día de la cita amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo reflejara la tensión que María sentía en cada fibra de su ser. El señor Valdés había decidido llevar a los niños personalmente a la consulta con la doctora Ruiz. Y por primera vez en 2 meses, María no los acompañaría. Esto no había sido parte del plan original, y la hizo sentir una ansiedad terrible porque no estaría allí para apoyar a la doctora o para asegurarse de que el señor Valdés no se retractara en el último momento. Pero la doctora Ruiz la llamó esa mañana temprano para tranquilizarla, explicándole que era mejor así, que su ausencia haría que el señor Valdés se sintiera más en control de la situación y menos como si hubiera sido manipulado hacia esta decisión. Le prometió a María que llamaría en cuanto terminara el examen y que no importaba lo que pasara, la verdad finalmente sería revelada ese día. María pasó las siguientes horas en un estado de nerviosismo que la hacía incapaz de quedarse quieta. Limpió la misma habitación 3 veces, reorganizó los juguetes de los niños una y otra vez. Preparó té, que dejó enfriarse sin probarlo. Los otros empleados de la casa la miraban con curiosidad, pero ella apenas los notaba, perdida completamente en sus pensamientos sobre lo que estaría ocurriendo en la clínica de la doctora Ruiz. Se imaginaba a Andrés y Sofía siendo examinados, sus pequeños brazos siendo pinchados para los análisis de sangre que revelarían los niveles tóxicos de medicamentos en su sistema. Se imaginaba al señor Valdés, sentado en la sala de espera, quizás comenzando a comprender la magnitud de lo que había estado haciéndoles a sus hijos sin saberlo. Se imaginaba a la doctora Ruiz, revisando cuidadosamente cada síntoma, cada medicamento, construyendo el caso irrefutable que finalmente terminaría con este sufrimiento innecesario. La llamada llegó 4 horas después, y cuando el teléfono de María sonó, casi lo deja caer por lo mucho que le temblaban las manos. Era la doctora Ruiz, y su voz sonaba cansada pero triunfante. Le contó a María que el examen había confirmado todo lo que habían sospechado y más. Los análisis de sangre mostraban niveles peligrosamente altos de múltiples fármacos, algunos de los cuales estaban interactuando de maneras que creaban toxicidad. Los niños mostraban signos claros de daño hepático causado por el procesamiento de tantos químicos. Sus riñones estaban trabajando al límite tratando de filtrar todas esas sustancias. La doctora había revisado meticulosamente cada uno de los diagnósticos que los especialistas privados habían dado durante los últimos años, y había encontrado que la mayoría eran cuestionables en el mejor de los casos, y completamente erróneos en el peor. Lo que los niños realmente tenían era intoxicación farmacológica sistemática. Sus síntomas no eran de enfermedades misteriosas, sino de sus cuerpos tratando desesperadamente de sobrevivir al bombardeo de medicamentos. Pero lo más importante, la doctora le contó a María que el señor Valdés había recibido esta información de una manera que María nunca anticipó. En lugar de negación o furia defensiva, el hombre se había derrumbado completamente en la oficina de la doctora, llorando con una intensidad que había hecho que la doctora llamara a una enfermera para que cuidara de los niños mientras él procesaba la verdad devastadora. Había comprendido inmediatamente las implicaciones de lo que la doctora le estaba mostrando, que durante años había estado envenenando sin saberlo a los 2 seres que más amaba en el mundo. Su desesperación por salvarlos había sido exactamente lo que los estaba matando.
La doctora Ruiz le había explicado con compasión pero con firmeza que esto no era culpa suya, que había sido víctima de un sistema médico que a veces priorizaba ganancias sobre sanación, que los doctores en quienes había confiado habían abusado de su miedo y su dolor. Pero esas palabras ofrecían poco consuelo para un hombre que ahora tenía que vivir con el conocimiento de lo que había hecho. La doctora le explicó a María que había diseñado un plan de desintoxicación cuidadoso para los niños, un proceso que tomaría semanas o posiblemente meses, pero que gradualmente eliminaría todas las medicinas innecesarias de sus sistemas. Sería monitoreado cuidadosamente para asegurar que no hubiera síntomas de abstinencia peligrosos, y se introducirían solo los tratamientos mínimos absolutamente necesarios para cualquier condición real que los niños pudieran tener después de que sus cuerpos se limpiaran. La doctora había sido clara con el señor Valdés. Los niños probablemente experimentarían una mejoría dramática una vez que las medicinas salieran de sus sistemas. Pero también podría haber daño permanente de años de intoxicación que solo el tiempo revelaría. El señor Valdés había aceptado todo, firmando papeles que transferían el cuidado médico de sus hijos completamente a la doctora Ruiz, cortando relaciones inmediatamente con los especialistas que los habían estado tratando. Cuando el señor Valdés regresó a casa esa tarde con Andrés y Sofía, era un hombre transformado de maneras que iban mucho más allá de lo físico. Caminaba como si cargara el peso de montañas sobre sus hombros, sus ojos rojos de tanto llorar, su rostro mostrando líneas de dolor que no habían estado allí esa mañana. Los niños estaban confundidos, pero también esperanzados. La doctora Ruiz les había explicado en términos simples que muchas de sus medicinas no eran necesarias, que pronto comenzarían a sentirse mejor. María los recibió en la puerta, y el señor Valdés la miró con una expresión que contenía 1000 emociones diferentes, gratitud y vergüenza y dolor mezclados en partes iguales. Sin decir palabra, él subió a su estudio y cerró la puerta, y María escuchó el sonido inconfundible de un hombre rompiéndose completamente en la privacidad de su santuario. Esa noche, después de poner a los niños en la cama, María finalmente tuvo la conversación que había estado evitando imaginar. El señor Valdés la llamó a su estudio, y cuando ella entró, lo encontró sentado en el piso rodeado de frascos de medicamentos, cientos de ellos esparcidos a su alrededor, como evidencia acusadora de sus errores. Le preguntó cuánto tiempo había sabido, cuándo había comenzado a sospechar que algo estaba mal. María le contó todo, cada observación que había hecho, cada duda que había desarrollado, cada paso de su investigación silenciosa. Le mostró el cuaderno, donde había registrado meticulosamente los síntomas de los niños, las fotografías que había tomado, toda la evidencia que había recopilado, y mientras hablaba, vio cómo el señor Valdés se encogía con cada revelación, comprendiendo que esta mujer humilde que había contratado como simple niñera había visto la verdad que él, con todo su dinero y poder, había sido incapaz de ver. El plan que María y la doctora Ruiz desarrollaron era arriesgado y requería un timing perfecto, pero era la única manera de asegurar que los niños fueran protegidos y que la verdad saliera a la luz sin ser enterrada por el poder y la influencia del señor Valdés. La doctora explicó que necesitaban documentación médica oficial que mostrara el estado actual de los niños, análisis de sangre completos que revelarían los niveles tóxicos de medicamentos en sus sistemas, evidencia científica irrefutable que ningún doctor podría desestimar como opinión o especulación, pero obtener esos exámenes requería el consentimiento del padre o una orden judicial, ninguna de las cuales podían conseguir en este momento sin revelar prematuramente lo que sabían. La doctora Ruiz propuso una estrategia alternativa que dependía de ganarse la confianza del señor Valdés lo suficiente como para sugerir una segunda opinión médica, pero presentada de una manera que no lo pusiera a la defensiva, ni amenazara la relación que había construido con sus médicos actuales. María regresó a la mansión esa noche, con un peso diferente en sus hombros. Ya no el peso de la ignorancia y la impotencia, sino el peso de la responsabilidad y la acción inminente. Sabía que cada día que pasaba sin actuar era un día más que Andrés y Sofía sufrían innecesariamente, pero también sabía que un movimiento precipitado podría resultar en que la despidieran antes de poder ayudar realmente. Comenzó a observar al señor Valdés con nuevos ojos, buscando el momento adecuado para plantar las primeras semillas de duda
sobre el tratamiento actual de sus hijos. Necesitaba hacerlo de manera tan sutil que él creyera que las dudas eran suyas propias. Que la idea de buscar otra opinión naciera de su propia preocupación paternal y no de la sugerencia de una empleada. Era un juego psicológico delicado que requería paciencia y una comprensión profunda de cómo funcionaba la mente de este hombre atormentado. La oportunidad llegó una semana después, cuando Andrés tuvo otro episodio de vómitos severos que lo dejó tan débil que no pudo levantarse de la cama durante 2 días. María estaba limpiando el estudio del señor Valdés, cuando él entró después de pasar horas junto a la cama de su hijo, su rostro mostrando una mezcla de agotamiento y desesperación tan profunda que era doloroso de ver. Se dejó caer en su silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo, y por primera vez desde que María trabajaba allí, él le habló no como a una empleada, sino como a otro ser humano que estaba presenciando el mismo sufrimiento. Le preguntó si ella creía que los doctores sabían realmente lo que estaban haciendo, si todo este dinero que gastaba estaba haciendo alguna diferencia, si sus hijos alguna vez mejorarían. María sintió que el corazón se le aceleraba porque este era exactamente el momento que había estado esperando, pero necesitaba proceder con extremo cuidado. En lugar de lanzarse con acusaciones o sospechas directas, María habló desde su experiencia personal, compartiendo historias de su pueblo, donde había visto a curanderos lograr lo que los doctores modernos no podían. No mencionó nada sobre medicamentos o tratamientos incorrectos. Simplemente plantó la idea de que a veces la sabiduría venía de lugares inesperados. Las respuestas no siempre las tenían las personas con los títulos más impresionantes o las clínicas más caras. Habló sobre su madre, sobre cómo los doctores le habían dado meses de vida, pero una curandera le había dado 2 años más, usando solo hierbas y conocimiento ancestral. Vio algo cambiar en los ojos del señor Valdés mientras escuchaba, una pequeña grieta en la armadura de certeza que había construido alrededor de sus decisiones médicas. Él no dijo nada en ese momento, simplemente asintió pensativamente, pero María sabía que había plantado una semilla que comenzaría a crecer. Durante los días siguientes, María continuó con su rutina normal mientras observaba cómo esa semilla germinaba lentamente en la mente del señor Valdés. Lo escuchó hacer preguntas más desafiantes durante sus llamadas telefónicas con los médicos, cuestionando por qué ciertos tratamientos no habían mostrado los resultados prometidos, preguntando sobre posibles efectos secundarios que antes había aceptado sin cuestionar. Vio cómo comenzaba a revisar más cuidadosamente los expedientes médicos de sus hijos, pasando horas en su estudio, con montañas de papeles médicos esparcidos sobre su escritorio. La desesperación que lo había llevado a aceptar ciegamente cualquier tratamiento estaba comenzando a transformarse en una búsqueda más crítica de respuestas reales. María sabía que había llegado el momento de dar el siguiente paso, de introducir la posibilidad de una segunda opinión de manera que pareciera una progresión natural de sus propias dudas crecientes. Una tarde, mientras preparaba té para el señor Valdés en su estudio, María mencionó casualmente que una prima suya trabajaba en un hospital público con una doctora pediatra que tenía una reputación extraordinaria por resolver casos médicos complicados que otros doctores habían abandonado. No presionó ni sugirió nada directamente, simplemente dejó la información flotando en el aire como si fuera conversación casual sin importancia. Pero vio cómo los ojos del señor Valdés se iluminaban con un destello de interés, cómo se inclinaba ligeramente hacia adelante como si quisiera escuchar más. Él le preguntó el nombre de esta doctora, y cuando María le dijo que era la doctora Gabriela Ruiz, él inmediatamente buscó su nombre en internet. Lo que encontró fue exactamente lo que la doctora y María habían anticipado que encontraría: un historial impecable de trabajo con niños, artículos publicados en revistas médicas sobre diagnósticos complejos, testimonios de familias agradecidas, que describían cómo había salvado a sus hijos cuando nadie más pudo. El señor Valdés permaneció en silencio durante largo rato después de leer sobre la doctora Ruiz, y María pudo ver la batalla interna librándose detrás de sus ojos. Por un lado estaba su lealtad hacia los médicos que había estado consultando durante años, los especialistas caros en quienes había depositado su confianza y su fortuna. Por otro lado estaba el hecho innegable de que sus hijos no estaban mejorando a pesar de todos esos tratamientos costosos, que de hecho parecían estar empeorando con el tiempo. María salió del estudio dejándolo con sus pensamientos,
confiando en que el amor que sentía por sus hijos eventualmente superaría su orgullo y su resistencia al cambio. Esa noche, escuchó al señor Valdés caminar por los pasillos hasta altas horas de la madrugada, sus pasos pesados marcando el ritmo de su deliberación interna. La mañana siguiente trajo un desarrollo que María no había anticipado, pero que resultó ser crucial. La enfermera Elena llegó con una nueva bolsa llena de medicamentos, tratamientos, aún más agresivos que el especialista privado había recetado después del último episodio de Sofía. Cuando María vio la cantidad de píldoras y jarabes, sintió que la sangre se le helaba. Eran demasiados, incluso para alguien sin entrenamiento médico. Era obvio que ningún niño debería estar tomando tantos químicos diferentes al mismo tiempo. El señor Valdés también vio la bolsa, y por primera vez María lo vio dudar visiblemente, su mano temblando mientras sostenía uno de los frascos, leyendo la lista interminable de posibles efectos secundarios en letra pequeña. Ese momento de duda fue todo lo que María necesitaba. Con voz suave pero firme, le preguntó si no creía que valdría la pena al menos escuchar la opinión de la doctora Ruiz antes de comenzar este nuevo régimen de medicamentos, solo para tener la tranquilidad de saber que estaban haciendo todo lo correcto. El señor Valdés la miró durante un largo momento, y María pudo ver algo quebrándose finalmente en su interior. Las defensas que había mantenido durante tanto tiempo comenzando a desmoronarse. Con voz cansada, como si admitirlo le costara un pedazo de su alma, dijo que tenía razón, que necesitaba estar completamente seguro antes de darle a sus hijos aún más medicamento. Esa misma tarde hizo una llamada a la doctora Ruiz, y María escuchó desde el pasillo cómo él explicaba la situación de sus hijos, cómo su voz se quebraba cuando describía cuánto habían sufrido, cuánto dinero había gastado sin ver mejorías reales. La doctora Ruiz, exactamente como habían planeado, respondió con profesionalismo compasivo, acordando revisar todos los expedientes médicos de los niños y realizar un examen completo. Programaron la cita para 3 días después, tiempo suficiente para que la doctora se preparara, pero no tanto como para que el señor Valdés cambiara de opinión. Esos 3 días fueron los más largos de la vida de María. Continuó cuidando a los niños, administrando las medicinas que sabía les hacían daño, pero que no podía suspender sin levantar sospechas. Cada píldora que les daba era como un cuchillo en su corazón. Pero se recordaba constantemente que esto terminaría pronto, que en solo unos días la verdad finalmente saldría a la luz. Andrés y Sofía sentían la tensión en el aire, aunque no entendían exactamente qué estaba pasando, y le preguntaban a María si algo andaba mal. Ella les sonreía y les aseguraba que todo estaría bien pronto, que su padre estaba trabajando en algo que los ayudaría. Quería desesperadamente decirles más, prometerles que pronto estarían libres de todas esas medicinas horribles, pero sabía que debía esperar hasta tener la confirmación oficial de la doctora. La noche antes de la cita con la doctora Ruiz, María tuvo un encuentro inesperado con la enfermera Elena, que casi arruina todo. La enfermera llegó más temprano de lo normal, y encontró a María sentada en el cuarto de juegos con los niños, mirando la caja de medicamentos con una expresión que aparentemente reveló demasiado. Elena le preguntó directamente si tenía algún problema con el tratamiento médico de los niños, y María sintió el pánico subiendo por su garganta. Sabía que si la enfermera sospechaba que estaba cuestionando el protocolo médico, podría reportarla al señor Valdés antes de la cita del día siguiente. Podría sabotear todo el plan que habían construido tan cuidadosamente. Así que María mintió, algo que le costó, pero que sabía era necesario. Le dijo a Elena que solo estaba preocupada porque los niños parecían estar pasando por un momento particularmente difícil, pero que confiaba completamente en la experiencia médica de los doctores. La enfermera la estudió con ojos sospechosos durante un momento que se sintió eterno, pero finalmente pareció aceptar la explicación y se fue con una advertencia sobre no involucrarse en asuntos médicos que estaban fuera de su competencia. El día de la cita amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo reflejara la tensión que María sentía en cada fibra de su ser. El señor Valdés había decidido llevar a los niños personalmente a la consulta con la doctora Ruiz, y por primera vez en 2 meses, María no los acompañaría. Esto no había sido parte del plan original, y la hizo sentir una ansiedad terrible porque no estaría allí para apoyar a la doctora o para asegurarse de que el señor Valdés no se retractara en el último momento. Pero la doctora Ruiz
La llamó esa mañana temprano para tranquilizarla, explicándole que era mejor así, que su ausencia haría que el señor Valdés se sintiera más en control de la situación y menos como si hubiera sido manipulado hacia esta decisión. Le prometió a María que llamaría en cuanto terminara el examen y que no importaba lo que pasara, la verdad finalmente sería revelada ese día. María pasó las siguientes horas en un estado de nerviosismo que la hacía incapaz de quedarse quieta. Limpió la misma habitación 3 veces, reorganizó los juguetes de los niños una y otra vez. Preparó té, que dejó enfriarse sin probarlo. Los otros empleados de la casa la miraban con curiosidad, pero ella apenas los notaba, perdida completamente en sus pensamientos sobre lo que estaría ocurriendo en la clínica de la doctora Ruiz. Se imaginaba a Andrés y Sofía siendo examinados, sus pequeños brazos siendo pinchados para los análisis de sangre que revelarían los niveles tóxicos de medicamentos en su sistema. Se imaginaba al señor Valdés, sentado en la sala de espera, quizás comenzando a comprender la magnitud de lo que había estado haciéndoles a sus hijos sin saberlo. Se imaginaba a la doctora Ruiz, revisando cuidadosamente cada síntoma, cada medicamento, construyendo el caso irrefutable que finalmente terminaría con este sufrimiento innecesario. La llamada llegó 4 horas después, y cuando el teléfono de María sonó, casi lo deja caer por lo mucho que le temblaban las manos. Era la doctora Ruiz, y su voz sonaba cansada pero triunfante. Le contó a María que el examen había confirmado todo lo que habían sospechado y más. Los análisis de sangre mostraban niveles peligrosamente altos de múltiples fármacos, algunos de los cuales estaban interactuando de maneras que creaban toxicidad. Los niños mostraban signos claros de daño hepático causado por el procesamiento de tantos químicos. Sus riñones estaban trabajando al límite tratando de filtrar todas esas sustancias. La doctora había revisado meticulosamente cada uno de los diagnósticos que los especialistas privados habían dado durante los últimos años, y había encontrado que la mayoría eran cuestionables en el mejor de los casos, y completamente erróneos en el peor. Lo que los niños realmente tenían era intoxicación farmacológica sistemática. Sus síntomas no eran de enfermedades misteriosas, sino de sus cuerpos tratando desesperadamente de sobrevivir al bombardeo de medicamentos. Pero lo más importante, la doctora le contó a María que el señor Valdés había recibido esta información de una manera que María nunca anticipó. En lugar de negación o furia defensiva, el hombre se había derrumbado completamente en la oficina de la doctora, llorando con una intensidad que había hecho que la doctora llamara a una enfermera para que cuidara de los niños mientras él procesaba la verdad devastadora. Había comprendido inmediatamente las implicaciones de lo que la doctora le estaba mostrando, que durante años había estado envenenando sin saberlo a los 2 seres que más amaba en el mundo. Su desesperación por salvarlos había sido exactamente lo que los estaba matando. La doctora Ruiz le había explicado con compasión pero con firmeza que esto no era culpa suya, que había sido víctima de un sistema médico que a veces priorizaba ganancias sobre sanación, que los doctores en quienes había confiado habían abusado de su miedo y su dolor. Pero esas palabras ofrecían poco consuelo para un hombre que ahora tenía que vivir con el conocimiento de lo que había hecho. La doctora le explicó a María que había diseñado un plan de desintoxicación cuidadoso para los niños, un proceso que tomaría semanas o posiblemente meses, pero que gradualmente eliminaría todas las medicinas innecesarias de sus sistemas. Sería monitoreado cuidadosamente para asegurar que no hubiera síntomas de abstinencia peligrosos, y se introducirían solo los tratamientos mínimos absolutamente necesarios para cualquier condición real que los niños pudieran tener después de que sus cuerpos se limpiaran. La doctora había sido clara con el señor Valdés. Los niños probablemente experimentarían una mejoría dramática una vez que las medicinas salieran de sus sistemas. Pero también podría haber daño permanente de años de intoxicación que solo el tiempo revelaría. El señor Valdés había aceptado todo, firmando papeles que transferían el cuidado médico de sus hijos completamente a la doctora Ruiz, cortando relaciones inmediatamente con los especialistas que los habían estado tratando. Cuando el señor Valdés regresó a casa esa tarde con Andrés y Sofía, era un hombre transformado de maneras que iban mucho más allá de lo físico. Caminaba como si cargara el peso de montañas sobre sus hombros, sus ojos rojos de tanto llorar, su rostro mostrando líneas de dolor que no habían estado allí esa mañana. Los niños estaban confundidos, pero también esperanzados.
La doctora Ruiz les había explicado en términos simples que muchas de sus medicinas no eran necesarias, que pronto comenzarían a sentirse mejor. María lo recibió en la puerta, y el señor Valdés la miró con una expresión que contenía 1000 emociones diferentes, gratitud y vergüenza y dolor mezclados en partes iguales. Sin decir palabra, él subió a su estudio y cerró la puerta, y María escuchó el sonido inconfundible de un hombre, rompiéndose completamente en la privacidad de su santuario. Esa noche, después de poner a los niños en la cama, María finalmente tuvo la conversación que había estado evitando imaginar. El señor Valdés la llamó a su estudio, y cuando ella entró, lo encontró sentado en el piso rodeado de frascos de medicamentos, cientos de ellos esparcidos a su alrededor, como evidencia acusadora de sus errores. Le preguntó cuánto tiempo había sabido, cuándo había comenzado a sospechar que algo estaba mal. María le contó todo, cada observación que había hecho, cada duda que había desarrollado, cada paso de su investigación silenciosa. Le mostró el cuaderno, donde había registrado meticulosamente los síntomas de los niños, las fotografías que había tomado, toda la evidencia que había recopilado, y mientras hablaba, vio cómo el señor Valdés se encogía con cada revelación. Comprendiendo que esta mujer humilde que había contratado como simple niñera había visto la verdad que él, con todo su dinero y poder, había sido incapaz de ver. El plan que María y la doctora Ruiz desarrollaron era arriesgado y requería un timing perfecto, pero era la única manera de asegurar que los niños fueran protegidos, y que la verdad saliera a la luz sin ser enterrada por el poder y la influencia del señor Valdés. La doctora explicó que necesitaban documentación médica oficial que mostrara el estado actual de los niños, análisis de sangre completos que revelarían los niveles tóxicos de medicamentos en sus sistemas, evidencia científica irrefutable que ningún doctor podría desestimar como opinión o especulación, pero obtener esos exámenes requería el consentimiento del padre o una orden judicial, ninguna de las cuales podían conseguir en este momento sin revelar prematuramente lo que sabían. La doctora Ruiz propuso una estrategia alternativa, que dependía de ganarse la confianza del señor Valdés lo suficiente como para sugerir una segunda opinión médica, pero presentada de una manera que no lo pusiera a la defensiva, ni amenazara la relación que había construido con sus médicos actuales. María regresó a la mansión esa noche, con un peso diferente en sus hombros. Ya no el peso de la ignorancia y la impotencia, sino el peso de la responsabilidad y la acción inminente. Sabía que cada día que pasaba sin actuar era un día más que Andrés y Sofía sufrían innecesariamente, pero también sabía que un movimiento precipitado podría resultar en que la despidieran antes de poder ayudar realmente. Comenzó a observar al señor Valdés con nuevos ojos, buscando el momento adecuado para plantar las primeras semillas de duda sobre el tratamiento actual de sus hijos. Necesitaba hacerlo de manera tan sutil que él creyera que las dudas eran suyas propias, que la idea de buscar otra opinión naciera de su propia preocupación paternal y no de la sugerencia de una empleada. Era un juego psicológico delicado que requería paciencia y una comprensión profunda de cómo funcionaba la mente de este hombre atormentado. La oportunidad llegó una semana después, cuando Andrés tuvo otro episodio de vómitos severos que lo dejó tan débil que no pudo levantarse de la cama durante 2 días. María estaba limpiando el estudio del señor Valdés, cuando él entró después de pasar horas junto a la cama de su hijo, su rostro mostrando una mezcla de agotamiento y desesperación tan profunda que era doloroso de ver. Se dejó caer en su silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo, y por primera vez desde que María trabajaba allí, él le habló no como a una empleada, sino como a otro ser humano que estaba presenciando el mismo sufrimiento. Le preguntó si ella creía que los doctores sabían realmente lo que estaban haciendo, si todo este dinero que gastaba estaba haciendo alguna diferencia, si sus hijos alguna vez mejorarían. María sintió que el corazón se le aceleraba porque este era exactamente el momento que había estado esperando, pero necesitaba proceder con extremo cuidado. En lugar de lanzarse con acusaciones o sospechas directas, María habló desde su experiencia personal, compartiendo historias de su pueblo, donde había visto a curanderos lograr lo que los doctores modernos no podían. No mencionó nada sobre medicamentos o tratamientos incorrectos. Simplemente plantó la idea de que a veces la sabiduría venía de lugares inesperados. Las respuestas no siempre las tenían las personas con los títulos más impresionantes o las clínicas más caras. Habló sobre su madre,
sobre cómo los doctores le habían dado meses de vida, pero una curandera le había dado 2 años más, usando solo hierbas y conocimiento ancestral. Vio algo cambiar en los ojos del señor Valdés mientras escuchaba, una pequeña grieta en la armadura de certeza que había construido alrededor de sus decisiones médicas. Él no dijo nada en ese momento, simplemente asintió pensativamente, pero María sabía que había plantado una semilla que comenzaría a crecer. Durante los días siguientes, María continuó con su rutina normal mientras observaba cómo esa semilla germinaba lentamente en la mente del señor Valdés. Lo escuchó hacer preguntas más desafiantes durante sus llamadas telefónicas con los médicos, cuestionando por qué ciertos tratamientos no habían mostrado los resultados prometidos, preguntando sobre posibles efectos secundarios que antes había aceptado sin cuestionar. Vio cómo comenzaba a revisar más cuidadosamente los expedientes médicos de sus hijos, pasando horas en su estudio, con montañas de papeles médicos esparcidos sobre su escritorio. La desesperación que lo había llevado a aceptar ciegamente cualquier tratamiento estaba comenzando a transformarse en una búsqueda más crítica de respuestas reales. María sabía que había llegado el momento de dar el siguiente paso, de introducir la posibilidad de una segunda opinión de manera que pareciera una progresión natural de sus propias dudas crecientes. Una tarde, mientras preparaba té para el señor Valdés en su estudio, María mencionó casualmente que una prima suya trabajaba en un hospital público con una doctora pediatra que tenía una reputación extraordinaria por resolver casos médicos complicados que otros doctores habían abandonado. No presionó ni sugirió nada directamente, simplemente dejó la información flotando en el aire como si fuera conversación casual sin importancia. Pero vio cómo los ojos del señor Valdés se iluminaban con un destello de interés, cómo se inclinaba ligeramente hacia adelante como si quisiera escuchar más. Él le preguntó el nombre de esta doctora, y cuando María le dijo que era la doctora Gabriela Ruiz, él inmediatamente buscó su nombre en internet. Lo que encontró fue exactamente lo que la doctora y María habían anticipado que encontraría: un historial impecable de trabajo con niños, artículos publicados en revistas médicas sobre diagnósticos complejos, testimonios de familias agradecidas, que describían cómo había salvado a sus hijos cuando nadie más pudo. El señor Valdés permaneció en silencio durante largo rato después de leer sobre la doctora Ruiz, y María pudo ver la batalla interna librándose detrás de sus ojos. Por un lado estaba su lealtad hacia los médicos que había estado consultando durante años, los especialistas caros en quienes había depositado su confianza y su fortuna. Por otro lado estaba el hecho innegable de que sus hijos no estaban mejorando a pesar de todos esos tratamientos costosos, que de hecho parecían estar empeorando con el tiempo. María salió del estudio dejándolo con sus pensamientos, confiando en que el amor que sentía por sus hijos eventualmente superaría su orgullo y su resistencia al cambio. Esa noche, escuchó al señor Valdés caminar por los pasillos hasta altas horas de la madrugada, sus pasos pesados marcando el ritmo de su deliberación interna. La mañana siguiente trajo un desarrollo que María no había anticipado, pero que resultó ser crucial. La enfermera Elena llegó con una nueva bolsa llena de medicamentos, tratamientos aún más agresivos que el especialista privado había recetado después del último episodio de Sofía. Cuando María vio la cantidad de píldoras y jarabes, sintió que la sangre se le helaba. Eran demasiados, incluso para alguien sin entrenamiento médico. Era obvio que ningún niño debería estar tomando tantos químicos diferentes al mismo tiempo. El señor Valdés también vio la bolsa, y por primera vez María lo vio dudar visiblemente, su mano temblando mientras sostenía uno de los frascos, leyendo la lista interminable de posibles efectos secundarios en letra pequeña. Ese momento de duda fue todo lo que María necesitaba. Con voz suave pero firme, le preguntó si no creía que valdría la pena al menos escuchar la opinión de la doctora Ruiz antes de comenzar este nuevo régimen de medicamentos, solo para tener la tranquilidad de saber que estaban haciendo todo lo correcto. El señor Valdés la miró durante un largo momento, y María pudo ver algo quebrándose finalmente en su interior. Las defensas que había mantenido durante tanto tiempo comenzando a desmoronarse. Con voz cansada, como si admitirlo le costara un pedazo de su alma, dijo que tenía razón, que necesitaba estar completamente seguro antes de darle a sus hijos aún más medicamento. Esa misma tarde hizo una llamada a la doctora Ruiz.
y María escuchó desde el pasillo cómo él explicaba la situación de sus hijos, cómo su voz se quebraba cuando describía cuánto habían sufrido, cuánto dinero había gastado sin ver mejorías reales. La doctora Ruiz, exactamente como habían planeado, respondió con profesionalismo compasivo, acordando revisar todos los expedientes médicos de los niños y realizar un examen completo. Programaron la cita para 3 días después, tiempo suficiente para que la doctora se preparara, pero no tanto como para que el señor Valdés cambiara de opinión. Esos 3 días fueron los más largos de la vida de María. Continuó cuidando a los niños, administrando las medicinas que sabía les hacían daño, pero que no podía suspender sin levantar sospechas. Cada píldora que les daba era como un cuchillo en su corazón. Pero se recordaba constantemente que esto terminaría pronto, que en solo unos días la verdad finalmente saldría a la luz. Andrés y Sofía sentían la tensión en el aire, aunque no entendían exactamente qué estaba pasando, y le preguntaban a María si algo andaba mal. Ella les sonreía y les aseguraba que todo estaría bien pronto, que su padre estaba trabajando en algo que los ayudaría. Quería desesperadamente decirles más, prometerles que pronto estarían libres de todas esas medicinas horribles, pero sabía que debía esperar hasta tener la confirmación oficial de la doctora. La noche antes de la cita con la doctora Ruiz, María tuvo un encuentro inesperado con la enfermera Elena, que casi arruina todo. La enfermera llegó más temprano de lo normal, y encontró a María sentada en el cuarto de juegos con los niños, mirando la caja de medicamentos con una expresión que aparentemente reveló demasiado. Elena le preguntó directamente si tenía algún problema con el tratamiento médico de los niños, y María sintió el pánico subiendo por su garganta. Sabía que si la enfermera sospechaba que estaba cuestionando el protocolo médico, podría reportarla al señor Valdés antes de la cita del día siguiente. Podría sabotear todo el plan que habían construido tan cuidadosamente. Así que María mintió, algo que le costó, pero que sabía era necesario. Le dijo a Elena que solo estaba preocupada porque los niños parecían estar pasando por un momento particularmente difícil, pero que confiaba completamente en la experiencia médica de los doctores. La enfermera la estudió con ojos sospechosos durante un momento que se sintió eterno, pero finalmente pareció aceptar la explicación y se fue con una advertencia sobre no involucrarse en asuntos médicos que estaban fuera de su competencia. El día de la cita amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo reflejara la tensión que María sentía en cada fibra de su ser. El señor Valdés había decidido llevar a los niños personalmente a la consulta con la doctora Ruiz, y por primera vez en 2 meses, María no los acompañaría. Esto no había sido parte del plan original, y la hizo sentir una ansiedad terrible porque no estaría allí para apoyar a la doctora o para asegurarse de que el señor Valdés no se retractara en el último momento. Pero la doctora Ruiz la llamó esa mañana temprano para tranquilizarla, explicándole que era mejor así, que su ausencia haría que el señor Valdés se sintiera más en control de la situación y menos como si hubiera sido manipulado hacia esta decisión. Le prometió a María que llamaría en cuanto terminara el examen y que no importaba lo que pasara, la verdad finalmente sería revelada ese día. María pasó las siguientes horas en un estado de nerviosismo que la hacía incapaz de quedarse quieta. Limpió la misma habitación 3 veces, reorganizó los juguetes de los niños una y otra vez. Preparó té, que dejó enfriarse sin probarlo. Los otros empleados de la casa la miraban con curiosidad, pero ella apenas los notaba, perdida completamente en sus pensamientos sobre lo que estaría ocurriendo en la clínica de la doctora Ruiz. Se imaginaba a Andrés y Sofía siendo examinados, sus pequeños brazos siendo pinchados para los análisis de sangre que revelarían los niveles tóxicos de medicamentos en su sistema. Se imaginaba al señor Valdés, sentado en la sala de espera, quizás comenzando a comprender la magnitud de lo que había estado haciéndoles a sus hijos sin saberlo. Se imaginaba a la doctora Ruiz, revisando cuidadosamente cada síntoma, cada medicamento, construyendo el caso irrefutable que finalmente terminaría con este sufrimiento innecesario. La llamada llegó 4 horas después, y cuando el teléfono de María sonó, casi lo deja caer por lo mucho que le temblaban las manos. Era la doctora Ruiz, y su voz sonaba cansada pero triunfante. Le contó a María que el examen había confirmado todo lo que habían sospechado y más. Los análisis de sangre mostraban niveles peligrosamente altos de múltiples fármacos,
algunos de los cuales estaban interactuando de maneras que creaban toxicidad. Los niños mostraban signos claros de daño hepático causado por el procesamiento de tantos químicos. Sus riñones estaban trabajando al límite tratando de filtrar todas esas sustancias. La doctora había revisado meticulosamente cada uno de los diagnósticos que los especialistas privados habían dado durante los últimos años y había encontrado que la mayoría eran cuestionables en el mejor de los casos y completamente erróneos en el peor. Lo que los niños realmente tenían era intoxicación farmacológica sistemática. Sus síntomas no eran de enfermedades misteriosas, sino de sus cuerpos tratando desesperadamente de sobrevivir al bombardeo de medicamentos. Pero lo más importante, la doctora le contó a María que el señor Valdés había recibido esta información de una manera que María nunca anticipó. En lugar de negación o furia defensiva, el hombre se había derrumbado completamente en la oficina de la doctora llorando con una intensidad que había hecho que la doctora llamara a una enfermera para que cuidara de los niños mientras él procesaba la verdad devastadora. Había comprendido inmediatamente las implicaciones de lo que la doctora le estaba mostrando, que durante años había estado envenenando sin saberlo a los dos seres que más amaba en el mundo. Su desesperación por salvarlos había sido exactamente lo que los estaba matando. La doctora Ruiz le había explicado con compasión pero con firmeza que esto no era culpa suya, que había sido víctima de un sistema médico que a veces priorizaba ganancias sobre sanación, que los doctores en quienes había confiado habían abusado de su miedo y su dolor. Pero esas palabras ofrecían poco consuelo para un hombre que ahora tenía que vivir con el conocimiento de lo que había hecho. La doctora le explicó a María que había diseñado un plan de desintoxicación cuidadoso para los niños, un proceso que tomaría semanas o posiblemente meses, pero que gradualmente eliminaría todas las medicinas innecesarias de sus sistemas. Sería monitoreado cuidadosamente para asegurar que no hubiera síntomas de abstinencia peligrosos, y se introducirían solo los tratamientos mínimos absolutamente necesarios para cualquier condición real que los niños pudieran tener después de que sus cuerpos se limpiaran. La doctora había sido clara con el señor Valdés. Los niños probablemente experimentarían una mejoría dramática una vez que las medicinas salieran de sus sistemas. Pero también podría haber daño permanente de años de intoxicación que solo el tiempo revelaría. El señor Valdés había aceptado todo, firmando papeles que transferían el cuidado médico de sus hijos completamente a la doctora Ruiz, cortando relaciones inmediatamente con los especialistas que los habían estado tratando. Cuando el señor Valdés regresó a casa esa tarde con Andrés y Sofía, era un hombre transformado de maneras que iban mucho más allá de lo físico. Caminaba como si cargara el peso de montañas sobre sus hombros, sus ojos rojos de tanto llorar, su rostro mostrando líneas de dolor que no habían estado allí esa mañana. Los niños estaban confundidos, pero también esperanzados. La doctora Ruiz les había explicado en términos simples que muchas de sus medicinas no eran necesarias, que pronto comenzarían a sentirse mejor. María los recibió en la puerta, y el señor Valdés la miró con una expresión que contenía 1000 emociones diferentes, gratitud y vergüenza y dolor mezclados en partes iguales. Sin decir palabra, él subió a su estudio y cerró la puerta, y María escuchó el sonido inconfundible de un hombre rompiéndose completamente en la privacidad de su santuario. Esa noche, después de poner a los niños en la cama, María finalmente tuvo la conversación que había estado evitando imaginar. El señor Valdés la llamó a su estudio, y cuando ella entró, lo encontró sentado en el piso rodeado de frascos de medicamentos, cientos de ellos esparcidos a su alrededor, como evidencia acusadora de sus errores. Le preguntó cuánto tiempo había sabido, cuándo había comenzado a sospechar que algo estaba mal. María le contó todo, cada observación que había hecho, cada duda que había desarrollado, cada paso de su investigación silenciosa. Le mostró el cuaderno, donde había registrado meticulosamente los síntomas de los niños, las fotografías que había tomado, toda la evidencia que había recopilado, y mientras hablaba, vio cómo el señor Valdés se encogía con cada revelación, comprendiendo que esta mujer humilde que había contratado como simple niñera había visto la verdad que él, con todo su dinero y poder, había sido incapaz de ver.